tardes a todos. Vamos a empezar a hacer la presentación lo más rápido posible, muy ágil, y para no quitar mucho el tiempo al final, si quieren me van interrumpiendo por si tienen alguna pregunta desde el inicio. Levanten la mano y con todo gusto la intentamos contestar, no quiere decir que necesariamente la sepamos. Les vengo a platicar un poquito qué es lo que estamos haciendo en materia de innovación. No sé por qué no está cambiando. Si no, a ver si me pueden ayudar moviendo las láminas. Ahí está. Perfecto. Y es prácticamente cómo vamos a hacer las auditorías de este año y resultado de qué son, y para que tengan un poquito el por qué les vamos a hacer este tipo de auditorías y para que ustedes tengan muy claro qué es lo que estamos esperando que ustedes nos entreguen. Entiendo más o menos que ha de haber un 90% de personal de municipios y un 10% de órganos descentralizados o autónomos, más o menos. Si levantan la mano los que son de municipios. Bueno, prácticamente tenemos aquí la mayoría de funcionarios de los municipios. Hubo cambio de administración, entraron ahorita en enero. En octubre del año pasado les toca 2 meses de ejercicio de los recursos pasados. Ok. Bueno, vamos a empezar haciendo ahorita una solicitud de información. Ya les llegó a la mayoría de ustedes unos oficios donde les estamos pidiendo varios datos y sobre eso vamos a empezar a hacer las auditorías. ¿A quiénes les estamos haciendo las preguntas? Pues prácticamente a lo que el maestro Emilio ya les comentó que tenemos publicado en nuestro programa anual de auditoría. De ahí les decía, les vamos a hacer preguntas adicionales a los que no están en la lista para nosotros tener la visibilidad completa de la información. ¿Qué es lo que queremos con esto? Saber en qué se gasta el dinero todos los municipios del país. ¿Podremos tenerla para este año? Yo creo que va a ser muy complicado, pero hay estados donde sí seguramente vamos a tener una cobertura del 90 y tantos % y queremos que el estado de Guerrero sea uno de estos. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? Pues cambiar el paradigma de cómo hacer las auditorías. Si ustedes se acuerdan, hace muchos años a los que les haya tocado una auditoría municipal, llegaba la Auditoría Superior de la Federación, les pedía un espacio, los dejaban estar ahí en sus oficinas unos 2-3 meses, se llevaban la información, hacían una visita de obra, entregaban una carpeta con muchos papeles, se regresaban los auditores y les iban entregando las notificaciones y luego sobre esto empezaban los cambios que había que hacer en materia de solventación, no solventación, si se quedaba el pliego, sí. Ahorita lo que estamos haciendo básicamente es conjuntar todo para hacer todo de manera digital. Si ustedes están en la lista de los que vamos a auditar este año, con el oficio que ustedes nos van a contestar, básicamente es la primera interacción en papel que tenemos y de ahí casi todo va a ser a distancia. Casi todo lo vamos a hacer de manera electrónica y casi todo lo vamos a hacer también sin tener contacto entre las personas que forman parte de la auditoría y las personas que forman parte del municipio. Y ustedes podrán decir, eso vuelve la auditoría muy impersonal, no nos da para explicar muchas cosas, hay cosas que pues, no se pueden ver nada más en los números, etc. Bueno, para eso siempre tenemos la puerta abierta para escucharlos, para atenderlos, para que nos marquen, para que vayan a la auditoría a visitarnos y muchas interacciones que podemos hacer en el camino. Seguramente vamos a hacer otra sesión de capacitación cuando ya tengamos la apertura de las auditorías, pero toda nuestra auditoría no está basada en eso. Esas serán las herramientas que tenemos como para solucionar inconsistencias, dudas, preguntas, casos en específico, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos trabajando en esto que le llamamos universos completos? Cuando nosotros llegábamos a algún foro de estos, por ejemplo, que había periodistas, al final se acercaban los periodistas con nosotros y nos decían, oye, ¿qué pasó con el caso del señor alcalde que contrató a su cuñada y a la empresa que tenía la cuñada? ¿Y por qué no la sancionaron? Y pues no sabías ni qué estaba pasando. Cuando empezábamos a revisar cuál era el contrato que existía por ahí de eso, pasaba cierto tiempo en lo que podíamos revisarlo y ya que lo revisábamos decíamos, hijo, es que no entró en la muestra. Y entonces al no entrar en la muestra, pues imagínense que nosotros llegáramos a ver a todos los reporteros que nos hicieron la pregunta
o a los ciudadanos que muchas veces también tienen la inquietud de qué pasó con cierta investigación que estaban haciendo o con las cosas que salieron en prensa, de la corrupción que había, de una obra que no se hizo, etc. Imagínense que nosotros llegamos con esta respuesta de decirle al público en general, es que no estaba en la muestra. La verdad es que eso no le importa a nadie y creo que al día de hoy los resultados que está esperando la ciudadanía, pues no es que les podamos hacer una pregunta, es una respuesta totalmente técnica a una pregunta de sentido común. Entonces fue lo primero que nos preguntamos como reto. Bueno, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que abarcar prácticamente el 100% de la información. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En la dirección general que me han hecho el honor de darme la encomienda para manejar este tipo de auditorías, tanto el auditor superior como el auditor especial de gasto federalizado, llevamos prácticamente las auditorías que son como de más aplicación directa de los recursos, sin necesidad de ir a pedir autorización, no tiene, digamos, por ejemplo, casos como el FICE, como el FASP, que tienen particularidades, que necesitamos tener autorización de la SEP para el manejo de los ramos educativos, o que tenemos que tener la autorización de salud para algunos gastos en materia de rubros de salud en las secretarías o en los, digamos que, institutos descentralizados o municipios que compran medicina, que compran, tenemos unos tabuladores especiales y demás. Estos que estamos manejando, digamos que son los de más libre disposición. Y son las participaciones federales, que como lo comentaba el maestro Emilio, ¿por qué revisamos participaciones federales si son de ustedes? Esos no son recursos de la federación. Bueno, pues porque está en la Constitución, básicamente esa es la respuesta más fácil. ¿Por qué? Bueno, hay todo un debate de por qué es gasto federalizado, por qué se firma el convenio o el pacto federal a través del cual se dan estos recursos, pero básicamente tienen que ver con la obligatoriedad que tenemos en la Constitución de revisar las participaciones. Luego el otro es FAFEF. Prácticamente a los municipios casi no les llega FAFEF. Esa parte, digamos que se la reserva muchas veces el gobierno estatal y con eso pagas infraestructura o saneamiento de las finanzas. Y en las auditorías que vamos a hacer a municipios estamos incorporando las participaciones. Como les decía, pues tenemos la obligatoriedad por parte de la Constitución, pero también en la Ley de Coordinación Fiscal establece la revisión del ramo 33, que ustedes vienen siendo el FAISMUN y Fortamun. Y esto, entonces lo que dijimos es, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa si llegamos a un municipio y nos dicen, es que él se robó el dinero fulanito de tal y estaba en esa obra que nos... Pues resulta que la obra estaba pagada con participaciones y nosotros solo auditamos Fortamun. Y entonces la pregunta otra vez se respondería, es que no estaba en el fondo que auditamos. Y eso pues también, a materia de resultado, pues a nadie le interesa saber por qué seleccionaste Fortamun, por qué seleccionaste participaciones. Además teníamos una manera muy sofisticada de hacer esta selección de cómo íbamos a hacer las auditorías y por lo tanto era muy difícil de quitar este concepto de la universalidad. Entonces ahora lo que hacemos prácticamente es pues auditar a todos y a todo. Vamos a revisar no nada más participaciones, Fortamun y FAISMUN, sino que también vamos a dejar abierto una pestaña para que ustedes suban recursos si recibieron, hay un programa del DIF que les da dinero, hay un programa, luego les baja dinero pro agua, luego les bajan dinero a través de algún, digamos que convenio específico de colaboración. Todos estos que vienen siendo resultados de gasto federalizado, pues también lo vamos a revisar de alguna manera. Ahora, como comentaba también el maestro Emilio, y creo que es parte de lo que han comentado aquí los compañeros, hace rato platicaba con un compañero aquí de la Auditoría Superior Estatal, que es cómo lo hemos logrado. Bueno, pues prácticamente convenciéndolos a ustedes de que es la mejor herramienta que tenemos para hacer nuestro gasto totalmente transparente. Porque el día de mañana dos cosas me convienen. Que la ciudadanía me vea bien, que crea que yo hice bien mi trabajo para saber que no voy a tener ninguna crítica, pero también para estar yo cubierto de que las cosas que hice las hice bien y que el día de mañana que ya no sea yo funcionario voy a tener todo
digamos que de la mejor manera presentada, y voy a poder entregar resultados y voy a poder entregar toda la transparencia que se necesite para decir que gasté el dinero bien. Y esto lo hemos hecho con convencimiento. A nadie le hemos exigido que pueda hacer cosas que no pueden hacer. Como regla principal es, bueno, vamos sin pedirles que tengan que hacer algo que materialmente o técnicamente es imposible. Entonces lo que hemos ido es trabajando poco a poco con los estados, sobre todo, llevamos con este modelo 5 o 6 años, trabajando con cada uno de los estados para que ellos vayan internalizando que tienen que subir la información de manera digital, que nos tienen que entrar todos los FDIs de manera electrónica, que tienen que tener todos sus registros al día, que nos tienen que enviar una contabilidad gubernamental que tiene que estar cumpliendo con los parámetros de la ley, etc. Bueno, pues lo mismo estamos haciendo con los municipios, y por eso es que estamos haciendo estas reuniones y vamos a venir cuantas veces sea necesario a platicar con ustedes, y tenemos un montón de capacitaciones en línea que ahorita les comento para que ustedes se vayan acercando y podamos tener esta interacción para hacer y facilitar el trabajo que ustedes tienen que hacer. En los oficios que ya les llegaron a ustedes les estamos pidiendo un montón de cosas digitales, y además les estamos pidiendo en 2 tiempos. Les estamos diciendo, una información me la vas a entregar ya y la siguiente información me la vas a entregar el 15 de abril. ¿Por qué? Porque tenemos ya información que nosotros cerramos de las participaciones federales que no tienen esta periodicidad o están establecidos en la ley de disciplina financiera, pero el FAISMUN y FISEM sí cumplen con la ley de disciplina financiera, donde ustedes tienen hasta el 31 de marzo para hacer erogaciones. Por eso es importante, todos ustedes que entraron en octubre, no es la administración pasada la que vamos a revisar. Revisaremos el ejercicio del gasto de enero a octubre, pero noviembre, diciembre y enero, febrero y marzo prácticamente son recursos que ustedes ejercen, porque tienen hasta marzo del siguiente año para realizar los pagos correspondientes. Entonces, por eso el oficio que se les manda es en esos 2 periodos. Pero lo que hemos intentado pues es hacer esto por las buenas y platicarlo y comentarlo con ustedes y darles todas las opciones que ustedes necesiten para que puedan hacer esta entrega de información lo más sencillo posible. ¿Qué es lo que estamos también trabajando? Pues una estandarización de la información, que es básicamente como se las pedimos. Les pedimos que llenen un puro cuadrito. Son cuadritos que ya sean en Excel o que trabajen en una base de datos, o ya los que son más sofisticados los van a hacer en el sistema y ese sistema nos lo va a mandar. A nosotros no nos interesa cómo nos llega, sino que nos llegue validada esta información, y esta información la podemos procesar mucho mejor. Luego de ahí utilizamos toda la información que ustedes nos dan para validar que es cierta. No quiere decir que ustedes nos dan esa información y ya demos por sentado que es cierta. La tenemos que validar con la información que tenemos de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría del Bienestar, con lo que los mismos estados nos dicen que les transfirieron a ustedes de Fortamun, o los estados también nos dicen cuánto les transfirieron a ustedes de participaciones federales, y sobre de eso nosotros empezamos a hacer muchas conciliaciones para poder determinar que lo que ustedes nos están diciendo es verdad. Y luego finalmente pues tenemos que este especialista que se va a dedicar a hacer cada uno de los análisis para que esto sea de la manera mucho más eficiente. Todo esto que estamos haciendo, como lo comentaba el auditor superior también a un inicio, prácticamente lo estamos haciendo con el mismo personal. Hemos invertido, digamos que relativamente muy poco dinero para herramientas tecnológicas, porque hay muchas que las programamos en casa y las estamos trabajando de la manera que sea mucho más, digamos que fácil y también entendible, pero también barata. Esta es la manera tradicional como hacíamos las auditorías antes, o como muchas veces están planteado bajo los estándares tradicionales de auditoría, hacer las auditorías. Si aquí hay contadores, no me van a dejar mentir, cuando estamos en algún curso de auditoría gubernamental o de auditoría en general, te dicen, bueno, es que por lo menos tienes que determinar una muestra que sea significativa para poder hacer este análisis. Una muestra significativa básicamente es de un 60%. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Agarro el fondo. Ya digo, bueno, pues voy a revisar participaciones. Bueno, sobre participaciones voy a revisar pues el 60%, que es lo que me marca digamos que el estándar de auditoría que tengo que revisar. De ahí
pues voy a ver, hijos, la verdad que donde hay más ese porcentaje es en la nómina, porque gasto 20% más o menos en algunas otras cosas y el 60% se me va a nómina. Entonces, pues agarro la nómina. Entonces ya dejé de fuera los contratos. Pero entonces ahora pues no voy a revisar toda la nómina, porque pues la nómina se repite, voy a revisar una quincena. Y luego de esas quincenas, pues aquí sí ya encontré algunas cositas, voy a revisar estas 2 personas. Y esas 2 personas resulta que pues, no tienen problema, o sí las agarré con algún problema, y estoy hablando de que le pagaron en total 200,000 pesos incorrectos. Cuando estaba yo analizando a lo mejor una muestra de 30, 40, 50 millones de pesos. Entonces, así se me va reduciendo cuando voy trabajando sobre los conceptos tradicionales de auditoría bajo una revisión de muestra. Entonces lo que dijimos es, pues no, tampoco está la solución a lo que queremos. A lo mejor sí para una empresa tiene mucho sentido. Si yo soy el gerente de una empresa y quiero saber que estoy gastando bien mi dinero, traigo un auditor externo, contrato a Pricewaterhouse, a cualquiera de estas empresas, me va a hacer mi análisis, me va a hacer mi auditoría externa y me va a decir, ¿sabes qué? Si estás gastando bien o estás gastando mal, porque en la muestra de TT, de tal. Pero para la ciudadanía no es lo importante. Y lo estoy todo expresando a nivel de lo que puede ser los resultados que espera la ciudadanía de nosotros, pero veámoslo hasta egoístamente. Si yo el día de mañana entrego mis cuentas, por ahí alguien hacía una pregunta también, ¿qué tanto es mi responsabilidad ahorita o no? ¿O cuál es la responsabilidad de los pasados? ¿O cuál va a ser la responsabilidad cuando yo me vaya? Si yo todo esto lo tengo de manera digital, pues tengo una rendición de cuentas digital que le puedo decir a los próximos funcionarios públicos que me sustituyan, aquí está toda mi información en una USB. O ¿sabes qué? Está hasta cargada en los servidores de la Auditoría Superior de la Federación para que el día de mañana, cuando yo no esté y llegue la auditoría y pregunte ¿dónde está el expediente de la obra fulanita de tal? No, nadie salga con que, hijos, ¿qué crees? No la encuentro. Los anteriores no me dejaron nada. Se llevaron todo. Uy, no, la entrega-recepción fue un desastre. Bueno, pues si nosotros tenemos estas precauciones como servidores públicos, el día de mañana me voy a dar protección a mí mismo. Y creo que eso es, a lo mejor, verlo de una manera más egoísta que estar pensando en qué es lo que piensa la ciudadanía de mi trabajo, pero que me va a resolver muchísimos dolores de cabeza en un futuro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahorita? Hacemos la revisión esta que les decía, validamos que efectivamente el dinero que ustedes tienen es Fortamun, Faismun, participaciones, que no hay otro recurso federal, todo cuadra. Hacemos un montón de revisión con la información que ya nos van a mandar ahorita, que son los FDIs, los estados de cuenta bancarios, las pólizas, los recibos de entero y demás, todo lo que les llega a ustedes del Estado, todo lo que les llega de la Federación, toda la información que les genera el banco y lo que generan sus sistemas contables y o en su caso sus propios registros contables a mano. Eso nos lo van a mandar, lo vamos a procesar, validamos ciertas cosas, vemos si es significativo el tema de nómina y si no es significativo el tema de nómina, si no encontramos nada, porque ya me entregaron también una base de datos que contiene todos los pagos que se presentan para el pago de sus recursos humanos, revisamos la contratación y de esta contratación sacamos una serie de parámetros que me interesan, como los comentaba el maestro Emilio hace rato. Si son empresas de nueva creación, si son empresas boletinadas en el 69B del SAT, si son empresas que no tienen domicilio identificado, si tenemos una colusión posible entre socios y demás, todo esto que lo hacemos de manera digital antes de que lleguemos a este resultado. Y sobre eso selecciono 3 o 4 contratos. Y sobre esos 3 o 4 contratos se los voy a pedir de una manera más detallada. Y ahí sí es donde ya empieza la auditoría con algo muy, muy exacto, que son 3 contratos. Entonces, me van a entregar mucha información ahorita, pero ¿qué prefieren? ¿Entregarme toda esta información que ya la tienen? No más hay que procesarla porque ya la tienen toda hasta ordenadita. O después que llegue yo a pedirles 50, 60 expedientes de personal, de contrataciones, de obra pública, de lo que sea, pero me van a tener que entregar copias y copias y copias y voy a venir a hacer visitas físicas y demás. A que me hayan entregado todo previo y entonces nada más vaya yo a revisarles 3 contratos. Y entonces sobre esos 3 contratos vamos a hacer la revisión. Y si salen bien esos 3 contratos, pues ya le hicimos todos, porque para empezar a mí también me quitan un montón de trabajo, que es hacer un expediente que después me cuesta muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo. Y entonces en vez de hacer eso, pues prácticamente ustedes van a tener nada más esa revisión.
Y ahorita les voy a explicar por qué vale la pena. Lo que estamos revisando prácticamente son 13,800 millones de pesos. Los tres fondos que les comenté, participaciones, FAFEF, traíamos Proagua, hidrocarburos. Dentro de los cuales, bueno, más bien tenemos observados 13,800 millones de pesos. Revisamos 800,000 millones de pesos básicamente en participaciones. De ahí le vamos sumando, traemos alrededor de un billón, un trillón, un millón de millones de revisión en estos fondos. Y sobre esto detectamos posibles irregularidades, no quiero decir que hayan sido irregularidades, vamos a denominarlo como nos marca la ley, que es una posible irregularidad por 13,000 millones de pesos, de los cuales 11,000 están en participaciones estatales, pero en los municipios traemos 2,000 millones de pesos por aclarar, que auditamos en un universo 30% de lo que vamos a auditar este año. Porque este año, antes pues, traíamos un pedacito de Fortamun, un pedacito de participaciones, ahora traemos los tres fondos completos y además de que incrementamos de 800 y cacho municipios, traemos ahora 1,000 y cacho. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos diciendo que vale la pena del modelo? Es, si yo ya hice todo este análisis digital y te encontré 3, 5, 10 contratos que valían la pena, el tiro de precisión, que es lo que le llamamos así en un argot, digamos que de auditoría, es, antes, si yo te hacía una revisión, tenía el 15%, y lo tenemos medido, porque en cuentas públicas pasadas, cuando revisábamos, por ejemplo, municipios, la probabilidad de detectarles algo incorrecto a los municipios era de un 15%, 20%. Quería decir que de 800, de 1,000 municipios que revisábamos, a lo mejor 200 iban a tener errores y 800 iban a salir con estrellita. El día de hoy, con este tipo de análisis, porque se nos escapaban muchas cosas, el día de hoy con este tipo de análisis, traemos una efectividad del 91.8% de acuerdo a las cifras que nos arroja el informe que acabamos de presentar a la Cámara de Diputados. Esto quiere decir totalmente lo contrario. Quiere decir que 9 de cada 10 municipios que revisamos en la cuenta pública bajo este esquema, no necesariamente en todos los esquemas porque no traíamos FAISMUN, pero traíamos participaciones y Fortamun, de esto el 90 y tantos % de probabilidad tengo de detectarte una irregularidad en estos 3 o 4 o 5 contratos. En participaciones básicamente fue de un 88%, nuestro tiro de precisión, y en Fortamun el 94%. Pues es una llamada de atención. Eso quiere decir que si ustedes son funcionarios municipales y les voy a revisar el 2024 y traemos ese antecedente, pues hay un 90% de que les detecte algo irregular. Empezaremos a ver de qué periodo son, si son de ustedes, si son de los anteriores, etcétera, y demás, un montón de cosas, pero básicamente los resultados son como que muy fríos. Y todo esto lo hemos hecho. Aquí se ve el crecimiento, la rayita de abajo, digamos que esta es cuánto hemos crecido en personal. Lástima que ya no está el auditor superior y el auditor especial de gasto para pedirles que me apoyen con un poquito más de gente, pero si no, esta es lo que hemos tenido de personal y esta es la cifra con la cual hemos incrementado las solicitudes de aclaración que traemos de datos que no han o que presentan algún tipo de irregularidad en su ejercicio del gasto. También traemos un incremento muy importante en los montos por aclarar. Traíamos en la cuenta pública 2,000 millones, ahorita traemos 19,000 millones. En la parte estatal traíamos 11,000 millones y ahorita traemos 28,000, digamos que en el universo que voy a revisar. Puedo crecer mucho más lo que voy a revisar porque realmente tengo capacidad de analizar más si lo hago de manera digital. Y también, pues otra cosa que es un resultado muy importante para nosotros es las promociones de responsabilidad graves. Como ya les explicaron los dos ponentes anteriores, son muy importantes. Las promociones de responsabilidad grave ya no es algo que se quede en la cancha de sus contralorías internas, no es una sanción que digan, ay, bueno, es que lo voy a inhabilitar aquí en la Contraloría o le voy a dar un mes de sanción o lo voy a amonestar.
No, estas ya se van directo al tribunal, investigación hace su trabajo, dice sí, se va al tribunal y sobre el tribunal habrá que ir a aclarar prácticamente las faltas graves. Las faltas graves, como se las explicaron, pues pueden ser las colusiones, pueden ser empresas que traían conflicto de interés para hacer este tipo de revisión, puede ser también tráfico de influencias, o puede ser que contraté empresas que estaban boletinadas para no contratarlas. En fin, sí son muy importantes para nosotros. Este año traemos 214 promociones de responsabilidad graves, 120 en Fortamun y 24 en participaciones municipales. Y esta es básicamente, aquí de hecho creo que son hasta más, pero bueno, pasamos de 283, bueno, ya veíamos cómo estábamos en el 2000, pero en el 2022 revisamos 283, cuenta pública pasadas 782 y ahorita vamos por 1000 auditorías, más toda la información preliminar que vamos a solicitar, con lo cual, pues obviamente nuestra cobertura se va incrementando. Como dato, para que no digan, no es cierto, igual y ni siquiera me va a llegar ese oficio adicional. El año pasado traíamos 782 auditorías, pero le pedimos información a 1,250 municipios, porque llegamos a la mitad del país pidiéndole información sobre su gasto. Y después abrimos varias auditorías. Hacemos una modificación al programa anual de auditoría y se abrieron auditorías o se abrieron auditorías forense también, una vez que recibimos la información. Bueno, una cosa muy importante, y este sí es un dato que les debe interesar. Si ustedes me entregan toda la información, yo la valido y les pregunto 5 contratos. Si no me entregan, bueno, pueden ser 5, pueden ser 20, puede ser 1. O sea, es el modelo que tenemos de Colmena que les platicaba el maestro Emilio. Pero si no me entregan la información y yo no tengo manera de determinar ni de sacar este objetivo más chico de revisión, no puedo seleccionar 4 o 5 contratos, etcétera, etcétera, les voy a pedir la totalidad. Y entonces ya, porque yo ya no pude hacer esta selección de expedientes que les voy a pedir, entonces lo que va a pasar es que cuando yo les abra la auditoría, en la auditoría o les pongo 5 contratos o les pongo el 100% del gasto y me van a tener que entregar todos los contratos que hicieron con Fortamun, todos los contratos que hicieron con FISEM, todos los contratos que hicieron con participaciones, toda la nómina detallada, y me la van a tener que entregar completa, no nada más el cuadrito. Me van a tener que entregar toda la documentación porque yo ya no pude haber hecho esa preselección que les voy a hacer. Y entonces ahí es generalmente donde traemos los resultados más grandes de todos los municipios. Si nosotros llegamos a esta etapa, para el municipio se le vuelve una tarea titánica para empezar a juntar todos esos expedientes y toda la nómina. Si ya llegamos a ese punto, los porcentajes o el monto observado se rompe de cualquier parámetro. Por más que tuvieran observado 5 contratos, pues a lo mejor son 100 millones de pesos, pero si no me entregaron nada de información, la observación va a ser por 300, por 500, por 1000 a lo mejor, porque tuvieron 1000 millones que recibieron si fueran un municipio súper grande, pero bueno. Entonces, bueno, ¿qué hemos hecho? Pues cambiar esto. Prácticamente la nómina la hacemos de una manera digital. Ustedes nos entregan la nómina no nos metemos tanto a detalle porque ya tenemos todo estandarizado. Si ustedes nos entregan la nómina como debe de ser, hacemos una corrida, tenemos para contrastarlo con otras nóminas, vemos si sus trabajadores también trabajan de un municipio, trabajan en Taxco, pero cobran en la Universidad Autónoma en Chilpancingo, pero además cobran en el tribunal y demás. Todas estas bases de datos que vamos construyendo ya las tenemos y hacemos este tipo de cruces. También ustedes nos la van a presentar en SICAF Nómina, y SICAF Nómina lo que hace pues es hacer una estandarización de información con la cual nosotros podemos hacer este tipo de auditorías, digamos que mucho más detalladas. Si todo pasa bien, corre bien los sistemas, la información está bien presentada, ya ni siquiera nos metemos en la nómina está validada. O tendrá algunos detallitos, pero estamos hablando de montos muy chiquitos, de que no di una licencia, de que no di un permiso, ya digamos que son cosas que además se resarcen pues pidiendo al trabajador que regrese un dinero que cobró indebidamente, y con eso a lo mejor queda hasta solventado. Pero el universo completo es eso, revisar todo lo van a meter en los cuadritos. Estamos hablando de toda la información de nómina, de toda la información de los contratos, todo se procesa, todo lo revisamos y de ahí empezamos a hacer este tipo de análisis sobre un universo completo.
no sobre una muestra. Y lo más importante es lo que estamos haciendo este año, que nos llevó muchos años. Empezamos con lo más fácil, que eran los contratos. Y sobre los contratos lo más sencillo era ver las colusiones, ya teníamos todo lo que les explicó el maestro Emilio, de que ya teníamos las bases de datos del CIGER, donde yo puedo ver todos los socios que hay en el país, los ligo, juego con ellos, veo qué pasa, tengo todas las empresas boletinadas, tengo las empresas que no están declarando en el SAT, tengo un montón de cosas que me dan insumos para yo poder hacer este juego de información y sobre eso hago. Lo único que necesito son la construcción de las bases de datos, que son relativamente sencillas, y sobre esa las reviso. La otra es empezar a revisar la parte de la nómina, que básicamente digamos que también es muy sencilla. Nos costó mucho trabajo, pero es muy sencilla. Y porque los volúmenes de información para empezar son muy grandes. Pero el día de hoy ya también la podemos procesar de manera automática. Entonces el siguiente reto era ¿hacia dónde vamos? Y esta yo creo que es una parte muy interesante. Cuando les empezamos a pedir a ustedes que nos manden la información ya de esos 5 contratos, les pedimos que lo suban en una versión intermedia del SICAF. Les decimos versión intermedia porque es la básica, es nada más me vas a entregar a quién le pagaste, cómo le pagaste y por qué le pagaste. En la versión intermedia ya es un poquito más interesante porque es, ok, ¿qué le pagaste? ¿Qué estaba en el contrato? Pero si tienes un contrato, tuviste que haber tenido un concurso. Si no tuviste un concurso, porque a lo mejor no hubo un concurso, pues hubo una asignación directa. ¿Quién autorizó la asignación directa? El cabildo, el alcalde firmó un documento, cayó dentro de los porcentajes autorizados en la ley. Ok, eso lo vas a subir en la documentación que acredite cómo hiciste la selección de tu proveedor, contratista, etc. Pero para haber tenido eso, pues necesitas haber tenido dinero, porque pues no puedes contratar si no tienes dinero. Entonces, si tienes dinero, pues tiene que haber una asignación presupuestal a través de la cual pudiste pagar esto. Y entonces ese documento también lo vas a subir. Y luego vas a poner pues el entregable, ¿qué fue el resultado de lo que tienes pactado en el contrato? Bueno, pues es que en este caso era recolección de basura, las bitácoras, cómo mandaste la basura, cómo se pesó, cómo se registró el peso, quién la seleccionó, a dónde la tiraste. Pero además, les estamos pidiendo que suban documentación fotográfica. Y esto no es obligatorio. Si la ley no establece que tienen que tener un registro fotográfico de esto, no lo tienen que hacer. Pero mi gran recomendación es, mándenos las fotos. Las fotos explican mucho más de lo que puede decir un papel. El papel viene con firmas luego ilegibles, no trae el cargo, no coinciden las fechas porque lo hicieron a deshoras, porque recibió el camión de basura a las 12 de la noche y ya no hubo quien firmara, se quedó sin firmas. Repartimos útiles escolares, pero se perdieron los papeles cuando me recibieron los papás, o pueden pasar 40,000 cosas en el camino. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen las fotos y me demuestran y me dicen, pues sí, mira, no tengo nada de eso, pero aquí están las fotos? Por lo menos tienes un poquito más de criterio. A lo mejor no da con una foto porque dices, no, la foto, pues, porque también lo hemos detectado, la foto trae otra fecha, la foto no era, las patrullas que dicen esas ya ni existen, ¿no? Bueno, también puede pasar. Pero bueno, hay evidencia con la cual ustedes pueden convencer un poco más a los auditores para que los auditores digan, bueno, pues así están las cosas, déjame entonces, voy a pedirles más información para ver si lo puedo validar documentalmente. Pero pues, si no están los documentos, si no están las fotos, pues está más difícil de comprobar. Pero una vez que ustedes acaben de entregar toda esta información, por ejemplo, lo que son estudios, proyectos, anteproyectos, proyectos ejecutivos, asesorías, consultorías, seguro se las vamos a revisar. Y esas tienen que estar súper detalladas, qué fue lo que pagaron, porque son cosas muy intangibles. Entonces, si fue un estudio, les voy a decir, súbanme el estudio. Vas a tener el PDF, sube el PDF al SICAF intermedio y nosotros lo vamos a analizar para ver si cumplió con el precio, con lo que pactaste en el contrato, etc. Pero ¿qué pasa si ustedes hacen esta tarea no nada más con los contratos que le estamos pidiendo, sino pues háganlo como un ejercicio y además tienen las plataformas de la Auditoría Superior de la Federación? El día de mañana que ustedes se vayan, van a tener su proceso desde que tienen el dinero
a que hacen un concurso, a que tienen un contrato, a que tienen el entregable y hasta que lo pagan, digitalizado. Y quienes han tenido aquí experiencia en el sector público, esto es un libro blanco. Y hay personas que les cobran un dineral por hacerles un libro blanco. En vez de hacer eso, si ustedes van haciendo esto paso a paso y digitalizando todo en los servidores de la Auditoría Superior de la Federación, dos cosas. Van a tener su libro blanco, el día de mañana se van a llevar esos archivos, lo tienen digitalizado, pero además cuando sea su entrega-recepción le van a poder decir a la siguiente administración, y además mi información ya está cargada en los servidores de la Auditoría Superior de la Federación para que el día de mañana no me salgan con que no dejé nada en mi entrega-recepción. Y esto es lo que les comentaba, esto es lo último que estamos haciendo. Hicimos una alianza estratégica con Google. Google acaba de presentar, hizo un super show en la Ciudad de México porque instaló toda una serie de servidores, que es un edificio bajo tierra en Querétaro con medidas de seguridad como la CIA y quién sabe cuánta cosa. Pero de todo lo interesante de esto es que tiene un montón de cosas cargadas en esos servidores. ¿Qué tiene cargadas en esos servidores? Inteligencia artificial. Inteligencia artificial para leer documentos, para procesar datos, para aprender a leer cosas. Los robots y la inteligencia artificial, que son, digamos que algo que está en un servidor, o sea que ni siquiera lo vamos a ver nunca físicamente, están trabajando en la nube. Y lo que está trabajando en la nube básicamente procesa y procesa y procesa información, pero no nada más procesa la información, sino que aprende a procesarla. Entonces ustedes me están mandando ahorita unos recibos de entero, que es con lo que recibieron el dinero. Nos están mandando unos estados de cuenta a través de los cuales se manejan. Hay ¿cuántos bancos en el país? ¿15? ¿20? Y le decimos al robot, aprende cómo es el estado de cuenta de Bancomer, de Banorte, de Santander. Ah, pues yo ya sé que cuando trae una clave CD no sé qué, es que el dinero sale. Cuando le digo que es no sé cuánto, una NM, es que es nómina. Cuando le manejo tal cosa, cuando cae la clave tal, es que recibió dinero. Cuando tal, es que sale. Aprende a hacer eso, aprende las fechas. Pero además ahora aprende a leer el recibo de entero con el cual recibes dinero. Y entonces dice, pues mira, en este estado le tienen que entregar a la Secretaría de Finanzas este documento. Y lo aprende a leer. Y entonces cada vez que llegue el documento va a decir, este es el documento con el cual reciben el dinero. La póliza, ¿cómo está construida? Pues la póliza tiene que tener estos parámetros. Pues aquí está la salida de dinero. Y entonces lo empieza a entender todo. Pero además si le doy después otro papel, va a decir, pues este ya me lo sé. Este es esto. Ya me llegó el estado de cuenta de marzo, pues es lo mismo que el de enero, cámbiale esto y revisa dónde están las inconsistencias, qué son las diferencias y demás, y ahí es donde ya entran nuestros auditores a ver por qué hay esas diferencias. Pero todo ese trabajo que nos lleva 8 meses, pues las herramientas tecnológicas lo hacen en minutos. Entonces, por eso ahora vamos a tener la capacidad de hacerles esta revisión y por eso es que les estamos pidiendo los datos. Y si ustedes me entregan todos estos datos que ya le estamos pidiendo, los voy a meter al robot y el robot nos va a decir, qué bien, ya tengo toda la contabilidad validada de todos los recursos, desde la entrada hasta la salida del dinero del municipio fulanito de tal. Si no me entregan esa información, voy a tener que poner un ejército de auditores. Y no es que se enojen los auditores por trabajar más, pero seguramente le van a echar más el ojo a sus municipios. Así es que mejor entréguenme la digital, porque entonces ya tienen a todo el mundo de buenas. Y finalmente, todo este procesamiento de información me va a entregar una cédula de trabajo que de verdad, esta cédula de trabajo financiera me lleva 8 meses hacerla. Digo, no para un municipio, pero para todos los municipios, todos los estados, todos los ejecutores de gasto. Como veíamos, éramos 8,000 ejecutores de gasto que revisamos en participaciones estatales, por ejemplo. Esta cedulita ya nada más me dice, aquí coincide todo. Financieramente coincide todo y entonces puedes hacer tu revisión, tu tiro de precisión, etc. Y entonces Google me va a decir, estos son los datos. Corre la nómina, se corre la nómina. No hay ningún problema. Entonces me voy a revisar las participaciones, las contrataciones. Lo meto a SICAF. SICAF ya tengo todos sus contratos, los valido, los reviso. Me voy entonces a la auditoría Colmena y digo 5 contratos. Y sobre estos 5 contratos, ya que hice todos estos procesos, voy a detectar un
con un 90% de probabilidad que cometieron una irregularidad. ¿Cuál es la meta? Bajar este porcentaje. No queremos sancionar, no somos una instancia castigadora. Creo que el auditor superior y el auditor especial han sido muy claros. Queremos ser preventivos. Ahorita están en su, digamos, hay muchos que se reeligen, hay muchos que ya han pasado por quién sabe cuántas administraciones, tesoreros que siguen siendo tesoreros de uno y ahora son tesoreros de otros, pues ya se la saben. La meta es no tener estos porcentajes, que vayamos entregando cuentas claras y que cada vez vayamos siendo mucho más eficientes para la entrega de información, pero además pues que nos vayamos autorregulando, a decir, pues ahora sí, por lo menos con inteligencia artificial, la auditoría estatal, la auditoría superior, quien me vaya a revisar, pues cada vez se va a acercar más a cosas que antes ni siquiera se iban a poder dar cuenta. Si el día de hoy está pasando eso, pues tengo que ser más cuidadoso con el dinero. Y ese es el mensaje, ser más cuidadoso con el dinero, porque con estos métodos de auditoría y toda la tecnología que tenemos, pues podemos ser mucho más eficientes en las revisiones. No queremos castigar más, queremos incentivar a que cometamos menos errores. Entonces yo aquí dejaría la presentación. Muchísimas gracias, espero que les haya servido. No se confíen y estamos a sus órdenes para cualquier duda, pregunta, y en la auditoría siempre estamos para atenderlos. Muchas gracias.